Bueno, hoy seguimos con la serie Mis Momentos con Dios. Y hoy vamos a ver la fe de Moisés. ¿Se pueden sentar, hermano? La fe de Moisés. Hebreos 11 del 24 al 29. Hebreos 11 del 24 al 29. Primero que todo quiero que veamos lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, el escritor nos lo dice en el versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Creo que Charles Pfeiffer tiene una definición bien enfocada en este versículo. Él nos dice lo siguiente: el principio rector de la vida cristiana es la fe. Sin embargo, esto no es simplemente un factor psicológico. Para algunos, la fe significa creer que no puedo hacer un trabajo mejor que antes o creer que un ser querido se recuperará de su enfermedad. Puede que haya valor real en ese pensamiento positivo, pero ese no es el significado de la fe. La verdadera fe bíblica tiene a Dios como objeto. Creemos en Dios y confiamos en su palabra. Esa palabra no nos dice que tengamos motivos para esperar ser los comerciantes más ricos de la calle principal. Nos dice, por el contrario, que tendremos tribulaciones y que como discípulos de Jesús tendremos cruces que cargar. Sin embargo, nos asegura la gracia para sobrellevarlas. La fe mira hacia atrás, declara que Dios ha realizado grandes obras en el pasado. La fe también mira hacia adelante, declara que se puede confiar en él para el futuro. La fe es la firme seguridad, la convicción de que Dios hará lo que ha prometido. Por supuesto, sería una presunción insistir que Él debe hacer lo que queremos que nosotros hagamos. Muchos cristianos se ilusionan en su vida cristiana porque Dios no se ajusta a su voluntad. La fe acepta la palabra de Dios, la fe no exige que Él se ajuste a nuestras ideas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, vamos a hablar de la fe de Moisés. ¿Qué significa Moisés? Significa salvado de las aguas. ¿Por qué? Porque una de las sirvientes de la hija de Faraón lo sacó de las aguas, ¿sí o no? Eso está en Éxodo 1:5. Y Dios estaba tan a cargo de Moisés. Dios es tan grande y tan maravilloso que su hermana estaba trabajando con la hija de Faraón. Y cuando lo sacaron a Moisés del río, del Nile, la hermana dijo: yo conozco a su mamá, por supuesto. Y Moisés pasó probablemente los primeros 5 años de su vida o más con su verdadera mamá. ¿Y cuántos aquí creen que estar con su papá y con su mamá los primeros días de su vida es esencial para que alguien tenga una mente más o menos balanceada? ¿Ok? Entonces, y eso lo podemos ver en Éxodo 1 del 6 al 10. Entonces, por la fe Moisés, nos dice el escritor de los Hebreos, ya adulto, alcanzó un grado de discernimiento maduro en el que su lealtad ya no podía dividirse entre el prestigio del mundo y el oprobio del pueblo de Dios. La palabra nos dice que él rechazó ser llamado el hijo de Faraón. Moisés comprendió que él no lo podía hacer todo. Él no podía ser príncipe de Egipto y ser un líder del pueblo de Dios. No podía hacer eso. Moisés renunció voluntariamente a los privilegios del imperio egipcio. ¿Para qué? Para abrazar el propósito de Dios. Esa palabra rechazó significa que Moisés negó, repudió y renunció a su estatus real. El tiempo del verbo rehusar nos indica que el rechazo de Moisés fue definitivo y deliberado. No fue un impulso momentáneo, sino un acto decisivo, una decisión razonada y una decisión permanente. Fíjense en el versículo 24. Dice: por la fe Moisés, cuando yo era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón.
Entonces, la fe de Moisés nos va a mostrar varias cosas. La primera, por la fe Moisés escogió el maltrato en vez del placer. Tengo a AI hablándome aquí. El versículo escogió el maltrato en vez del placer. Escogió, Moisés por la fe, escogió el maltrato en vez del placer. Versículo 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. El versículo nos dice que Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del pecado. Mire, muchas veces nosotros tenemos la tentación de inundarnos en los placeres del pecado o del mundo, sin importar las consecuencias. Pero el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros te convence tu corazón de pecado y de juicio y te lleva a cumplir la voluntad de Dios sin importar lo que tú creas que tú tienes que hacer. Porque Dios tiene el control. Moisés tenía 40 años cuando mató al egipcio y vagó por el desierto 40 años. Y estaría en el desierto, ¿usted cree que fue fácil? Para nada, para nada. Mire, a pesar de que Moisés tenía un conocimiento, fíjese, avanzado en jeroglíficos, tenía un conocimiento avanzado en ciencia, en literatura y en tácticas militares. Ese era el Moisés entrenado en las cosas egipcias. Y de allí él pasó a pastorear ovejas en el desierto. ¿Usted cree que hay una diferencia allí? En estatus. Pero él estaba siguiendo el llamado de Dios. Mire, Moisés, él pudo haber estado cómodo en el palacio de Faraón. Pudo haber estado saboreando platillos exquisitos, disfrutando una alta jerarquía gubernamental en el gobierno, disfrutando de mujeres. No sé si usted hizo las películas egipcias, que mujeres de aquí para allá y de allá para acá. Pero el corazón de él estaba con sus hermanos israelitas. Sin importar que iba a ser un desierto extremadamente incómodo. ¿Ok? ¿Cómo era ese desierto? Ese desierto era extremadamente caliente, era árido, era rocoso, que lo más alegre que usted podía ver es cuando una matica salía de la roca. Ese era el desierto de Moisés. Era un desierto que probablemente donde había malos olores, porque pastorear ovejas, yo me acuerdo cuando yo pastoreaba, pero en la hacienda de mi papá que había vacas y cerdo y todo eso, mal olor. Y yo no creo que las ovejas tienen buen olor. Entonces, ¿sería posible que Moisés quería regresar? Mire, la palabra no nos lo dice, pero de pronto le pasó por la mente. De pronto. Él escogió ser maltratado antes de ser mimado por los placeres de Egipto. ¿Ha usted tomado una decisión parecida a lo largo de su vida? Una decisión que lo llevó a rehusar los placeres del mundo, pero que lo llevó a experimentar un desierto sufriente, pero que estaba bajo el control de Dios. Ahora mire, ¿cómo reconciliamos Hebreos 11:27 con Éxodo 2 del 11 al 12? Hebreos 11:27 nos dice, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Como viendo al invisible. A los 40 años, Moisés intervino para defender a un esclavo israelita, mató a un opresor egipcio y enterró su cuerpo. Y cuando, yo no sé si yo puse el pasaje aquí, no lo puse. Cuando Faraón le dijo, Moisés, te voy a matar porque mataste a un egipcio, Moisés se fue y dice la palabra en Éxodo que él tuvo miedo. Entonces, ¿cómo cuadramos eso? Porque aquí la palabra dice que él se fue y no tuvo miedo. Bueno,
La primera vez que él se fue para Madián a pastorear ovejas. Esos son los primeros 40 años. Aquí el escritor de los Hebreos está hablando de los segundos 40 años. O sea, Moisés tenía 80 años cuando el escritor de los Hebreos está hablando de él. A los 80 años ya Moisés había crecido en su fe y ya no tenía el miedo que tenía antes. Primero que todo, porque no mató a nadie. Y segundo que todo, porque Dios le estaba llamando. ¿Está claro eso? Entonces y yo creo que me adelanté, pero bueno. Le doy gracias a Dios porque la memoria está buena. A veces no está tan buena. Entonces, esa reacción de Moisés entonces fue de miedo. Y esto a veces lo impulsó a liberarse tanto del poder egipto como de la esclavitud en Israel. Hebreos 11:17 dice, por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, perseveró porque vio al invisible. ¿Quién es el invisible? Cristo. El invisible es Cristo, mi hermano. Mire, bueno, ya yo les expliqué esto ya. En Éxodo 2:15, la razón por la cual son dos cosas diferentes, ya se lo dije. Los primeros 40 años fueron, cuando él se fue a Madián, y los segundos 40 años fueron cuando él sacó al pueblo de Egipto para ir a la tierra prometida. ¿Ok? Estoy aquí escaneando porque ya les dije un montón de cosas que... Gracias, Señor, porque la mente la tengo hoy, pero... buenísima. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora mire, 40 años en Madián. ¿Qué hizo esos 40 años en Madián con Moisés? Refinaron su fe. Refinaron su fe. ¿Ok? Hebreos celebra la fe madura y probada que finalmente caracterizó a Moisés. El Éxodo registra fielmente el punto de partida que requirió la guía divina. Entonces, el Moisés maduro y refinado fue el Moisés que decidió ser maltratado antes de gozar las riquezas de Egipto. ¿Se parece nuestra fe a la de Moisés? Ese tipo de fe requiere el desierto del sufrimiento y la palabra de Dios como alimento. ¿Estamos dispuestos a crecer en nuestra fe aunque amerite la pluralidad de desiertos en nuestra vida? Escúchese bien esa pregunta. ¿Estamos dispuestos a creer en nuestra fe aunque amerite la pluralidad de desiertos en nuestras vidas? ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Pero Dios usa el sufrimiento para pulir a sus hijos, para llevarlos a un nivel donde ellos todavía no están. Y no nos gusta, pero normalmente, generalmente, Dios usa los desiertos para incrementar su fe, incrementar su madurez en Cristo Jesús. Okay, ese es el primero. Lo segundo, por la fe Moisés consideró las riquezas del oprobio de Cristo mayor que las riquezas del mundo. Eso lo dice el versículo 26. Vamos a leerlo de la Biblia. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Esta palabra considerar significa pensar de antemano. La única razón que Moisés tuvo la capacidad de escoger el maltrato antes de escoger el placer fue que él pensó de antemano que las riquezas del oprobio de Cristo eran mayores que las riquezas del mundo. Aleluya. Esta frase, estimando el oprobio de Cristo, puede significar dos cosas. Significa que estaba dispuesto a soportar los oprobios inherentes a su creencia en la venida del Mesías, o que soportó los mismos oprobios que sufrió Cristo, es decir, que él sufrió por causa de su religión. Mire, aquí en los Estados Unidos usted no ve a la gente sufriendo por causa de religión, pero sí, en otros países sí. Pues digo, sufrir en el sentido de que los vayan a matar o algo por el estilo. O sea que debemos estar bendecidos que estamos en una nación que todavía no nos matan. Bueno,
Lo de Charlie Kirk fue no, eso es un tema político, no vamos a hablar de eso ahorita, pero no es como ir en China, por ejemplo, que lo pueden agarrar y lo matan, o en un país musulmán. Mire, aquí hay misioneros que cuando vienen no pueden, y van a presentar una exposición ante la iglesia, no lo ponen en video, porque ellos no pueden saber los nombres de esos misioneros en esos países que todavía no, es ilegal predicar la palabra de Cristo. Pero bueno, entonces, Chuck Swindoll lo pone de esta manera, hablando de lo que hizo Moisés. Si yo continúo a ser llamado el faraón electo, porque dicen que Moisés era el próximo a ser faraón, si yo continúo multiplicando esta fortuna y gano los premios y la aclamación de la gente, voy a llegar a un lugar al cual no podré regresar sin perjudicar a la nación o a mi propia alma. Increíble eso. De pronto Satanás estaba suspirándole a Moisés, chicos, ¿no te acuerdas de lo que te gozabas en Egipto? Moisés, ¿no te acuerdas de las mujeres bellísimas que estaban allá en Egipto? Pero Moisés dijo, no, porque yo sé que si yo regreso, la cosa se va a poner peor y yo me voy a volver más carnal. Moisés dijo no. ¿Y qué dice la palabra? El apóstol Pablo en una de sus epístolas que dice, si Satanás viene, lárgate. Y él se largó. Los cristianos de aquel entonces entendían cuando estaban hablando del oprobio de Cristo, porque ellos sabían que estaban hablando de los sufrimientos de Cristo. Eso es lo que el autor de los Hebreos está diciendo, que el oprobio es el sufrimiento de Cristo. Moisés prefirió sufrir por Cristo que ganarse las riquezas de este mundo, o de estar cómodo, Mire, el original hebreo admite cualquiera de estas dos interpretaciones. La idea general es que Moisés sería reprochado por el camino que siguió, no podría esperar abandonar el esplendor de su vida en Egipto y emprender lo que hizo sin someterse a un juicio por parte de los egipcios. O sea, si él regresaba a Egipto, ¿qué iba a pasar? Lo iban a enjuiciar, o lo podían hasta matar. Hubiera sido ridiculizado por abandonar el esplendor y todos los beneficios de Egipto para identificarse con un pueblo oprimido y despreciado. ¿Alguna vez ha pasado usted una situación similar donde su llamado a servir al Señor lo ha obligado a escoger lo que aparentemente es correcto para el mundo, pero es todo lo contrario de lo que Dios quiere para tu vida? ¿Le ha pasado eso? El Moisés de 40 años nunca hubiera tomado esa decisión, pero el de 80 sí. Imagínense, 80 años caminando con el Señor. Bueno, 40, perdón, porque se fue a los 40. Increíble. El desierto es el precio que tenemos que pagar para madurar en Cristo. ¿Escuchó eso? El desierto es el precio que tenemos que pagar para madurar en Cristo. Usted dirá, pastor, entonces yo no quiero crecer. Entonces, tú arréglate con Cristo. Arréglate con Cristo. Yo estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga. No, pastor, pero que a usted lo oye más el Señor. Mentira, a usted también lo oye. La gente cree que a los pastores nos escucha más el Señor. Yo soy ante Él lo que usted es ante Él. Somos lo mismo. En pronto en jerarquía, eso es otra cosa, pero yo no soy mejor que usted y usted no es mejor que yo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que no tengáis conceptos sobre ustedes mismos más de lo que debéis tener. Aleluya. Ahora, ¿por qué Moisés valoró el sufrir por Cristo más que las riquezas de Egipto? Fíjese en el versículo, en el 26. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Este verbo
tenía la mirada puesta indica una acción continua y sostenida. Significa mirar lejos, mirar hacia adelante, fijar con firmeza la vista a algo distante. Moisés no era una mirada ocasional, sino una dirección permanente del corazón. Él estaba viendo el futuro que él todavía no conocía, pero él, bueno, ya me estoy adelantando aquí a la cosa, él estaba, Señor, Moisés predicó sobre Cristo. Él, ahorita se los digo, lo que pasa es que me estoy adelantando, estoy muy emocionado aquí. Esta recompensa significa salario, recompensa del trabajo, dar, retribuir, devolver. Por tanto, es la recompensa que Dios mismo otorgará a quienes son fieles. No es un pago por obra, sino la plenitud de la promesa escatológica de Cristo. Esa misma palabra se utiliza en Hebreos 10:35 cuando dice, no perdáis vuestra confianza quien tiene gran recompensa. Aunque usted lo crea, Moisés aquí tiene una doctrina increíble. Es un concepto escatológico que se refiere a la herencia eterna, la plenitud del reino, la comunión eterna con Dios y la verdadera tierra prometida. Moisés está hablando de un futuro con Cristo. Moisés está hablando de una vida eterna con Cristo. Aunque él no había visto a Cristo. Pero eso es lo que significa, porque tenía la vista en el premio. Tenía la vista en el premio. Aleluya. Mire, la fe no solo mira lo invisible, sino que valora correctamente lo eterno. El creyente está llamado a resistir la tentación del Egipto contemporáneo. ¿Cuál es tu Egipto? ¿Es tu trabajo? ¿Es el poder? ¿Es el placer? ¿Es el prestigio? ¿Cuántos Egiptos hay en nuestras vidas? Que Dios tiene que eliminarlos. Bueno, no, perdón, no eliminarlos. Usted necesita el Egipto. Pero estoy hablando del Egipto de eso que Moisés, entre comillas, se perdió. Eso que Moisés no se gozó. Ese es el Egipto que estoy hablando ahorita. La fortaleza para soportar la aflicción proviene de tener los ojos fijos en la gloria futura. Ya se los dije ya. ¿Tiene usted puestos sus ojos en la gloria futura, hermano? ¿Puede decir usted como el apóstol Pablo, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? ¿Puede decir eso en su vida? Mire, hermano, el apóstol Pablo, así como Moisés, tenía su mirada puesta en la recompensa y en la meta. El vivir con Cristo eternamente. Si no fuera así, Pablo no pudiera haber dicho en 2 de Timoteo, que es su carta de despedida, él no pudiera haber dicho, porque yo ya estoy para ser derramado, o sea, cuando voy a morir, como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él tenía la mirada puesta en el premio. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermano. Tenemos que poner esa mirada en la recompensa. Debemos poner la mirada en el hecho de que algún día vamos a vivir con Cristo por toda una eternidad. ¿Y qué es eternidad? Para siempre. Aleluya. Solo así podemos emular la actitud de Moisés, en preferir sufrir con Cristo que gozar las riquezas de este mundo. Mire, sería maravilloso tener ambos, pero a veces no se puede. Me acuerdo del testimonio de un hombre que hacía demasiado dinero y él creía que Dios lo estaba llamando a un ministerio de jóvenes, creo que era la cosa. Y tenía un trabajo que le pagaba muchísimo. Creo que tenía que ver con algo de la NBA o del fútbol americano. Y un amigo muy cercano le dijo, ok, ¿tú estás dispuesto a bajar de salario increíblemente? Y él le dijo, bueno, con menos yo no puedo mantener a mi familia. Y este señor que lo estaba ayudando, con mucha sabiduría le dijo, ¿por qué tú no te quedas en tu trabajo
y tú ofreces tu tiempo voluntario para ayudar a esta organización con jóvenes que necesitan tu ayuda. Y eso fue lo que hizo. Pero cosas así no son muy comunes. O es una o es la otra. Entonces Moisés prefirió fijarse en el premio antes que tener la riqueza de Egipto. El tercero es que por la fe Moisés salió de su comodidad. Por la fe Moisés en el 27. Por la fe salió de Egipto sin tener la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. ¿Qué representaba Egipto para Moisés? Comodidad, riquezas, mujeres, jerarquía. A veces el Señor requiere que salgamos de un lugar donde nos sentimos cómodos para llevarnos a otro lugar no tan cómodo, pero que se alinee a su voluntad. Y eso no nos gusta. Porque nos gusta esa área de confort. Y es allí donde necesitamos la sabiduría de Moisés para poder ver más allá de nuestras áreas de confort y discernir más profundamente el plan de Dios en nuestras vidas. Pero no nos gusta salirnos de la comodidad. No nos gusta. Cuando él salió de Egipto no tuvo temor, y ya se lo explicamos. Moisés aquí tenía 80 años y su fe había crecido, ya se lo había dicho. Pero hay otra razón por la cual Moisés fue impulsado a salir de Egipto. Él se mantuvo firme como viendo al invisible. ¿Quién es el invisible? Cristo. Y ya yo les expliqué que Moisés, sin saber su nombre, habló de un profeta que había de venir. Pastor, ¿y cómo es eso? Deuteronomio 18 del 15 al 19. Esto lo está diciendo Moisés. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. Esto es conforme a todo lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú, Moisés, levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. ¿Quién cree usted que era ese profeta? Era Cristo. Él estaba viendo la recompensa. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a caminar a través de nuestras tribulaciones, hermano. Ver la recompensa. Porque nosotros estamos como esta generación. Lo quiero para allá, para ahora. Veamos la recompensa. Tenemos que ver la vida como si estuviéramos viendo nosotros mismos al invisible. ¿Lo hemos visto? No. Pero ¿cómo si lo estuviéramos viendo? Si Jesús estuviera allá y hay un abismo aquí y yo estoy aquí y Él me dice, ven para acá, mijo, como le dijo a Pedro en las aguas. Yo rapidito me voy porque yo sé que el Señor Pedro caminó por las aguas, bueno, yo caminé por el aire, volé pues. Pero es porque el Señor está en control de nuestras vidas. Aleluya. Estoy predicando bueno hoy. No es que me las esté sacando, pero es que siento, yo tengo un gozo en mi alma. Eso es lo que siento ahorita. Y por último, Moisés por la fe buscó la protección para su pueblo. Por la fe buscó la protección para su pueblo. Aquí el autor de los Hebreos nos presenta dos situaciones en las cuales Dios protegió a su pueblo. La primera, la plaga de la muerte de los primogénitos. 28. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Éxodo 11 del 4 al 7. Y Moisés dijo, así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado
y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo había habido y como nunca más lo habrá. Pero a ninguno de los hijos de Israel, ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni animal, para que entendáis cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Éxodo 12, de 3 a 13. Hablad con toda la congregación de Israel diciendo, el día de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero será un macho sin defecto de 1 año y lo apartaréis de entre las ovejas o entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y el dintel de las casas donde lo coman, y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada del crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto con su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Y de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta al Señor, y lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Ese Passover, porque el Señor pasó sobre esas casas que tenían la sangre, y a eso no lo mató. Por la fe Moisés celebró la Pascua porque Dios le había dicho que si él seguía sus instrucciones al pie de la letra, él lo iba a proteger del ángel destructor. ¿Y los protegió, sí o no? Por supuesto que los protegió. Y lo otro es que esta obra de Dios iba a ser tan asombrosa que sería un día memorable para la nación de Israel, de tal manera que sería celebrado por todas las generaciones como una ordenanza perpetua. Mire, ¿no le parece esto al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? Eso es lo que nos está mostrando ese pasaje que les acabo de leer. Mire, Crisóstomo escribió: si la sangre de un cordero preservó entonces a los judíos ilesos en medio de los egipcios y ante tan grande destrucción, ¿cuánto más nos salvará a nosotros la sangre de Cristo? Pues ha sido derramada no en los dinteles de nuestras puertas, sino en nuestras almas. Sí, sigue Crisóstomo, porque aún ahora el destructor sigue moviéndose en las profundidades de la noche. Pero armémonos con el sacrificio de Cristo, ya que Dios nos sacó de Egipto, de las tinieblas y de la idolatría. Moisés confió en Dios, obedeció y Dios protegió a su pueblo. La vida cristiana no nos promete una vida sin problemas, sin enfermedades o cualquier otro tipo de circunstancias, pero muchas veces no vemos la mano de Dios en nuestra vida porque no confiamos ni le obedecemos. Si usted no confía y no obedece a Dios, no espere su mano en su vida. Lo otro, el segundo hecho, es la persecución del ejército egipcio hacia el Mar Rojo. Dios los protegió ahí también. Y aquí vemos la fe de Moisés a su máxima expresión. ¿Por qué? Los israelitas tuvieron miedo del ejército egipcio y empezaron a quejarse diciendo que hubiera sido mejor quedarse en Egipto. Pero Moisés, lleno de fe, les dijo en Éxodo 14. Dijo Moisés:
No temáis, estad firme y ve la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros mismos, vosotros os quedáis callados. Mire, pareciera que Moisés estuviera un poquito irónico. Él dice, es como si estuviera diciendo, no teman mis hermanos, estén firmes, el Señor nos va a salvar, pero quédense calladitos que así se ve mejor. Ahí lo dice, vosotros os quedáis callados. ¿Y cuántas veces en nuestra vida nosotros pasamos la lengua y Dios dice, cállate y déjame hacer lo que yo tengo que hacer? ¿Sí o no? Dios nos tiene que mandar a callar porque estamos que lengua y dale. A veces que no nos gusta escuchar la voz de nosotros. Y Dios le dice, cállate que yo tengo que terminar lo que empecé contigo. Aleluya. Cuando algo nos incomoda, nuestra lengua rueda. Me lo dije. ¿Cuál fue el resultado de la persistencia de Moisés, su confianza y su obediencia a Dios? Éxodo 14. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los hijos de Israel pasarán por medio del mar sobre tierra seca. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en su carro y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. La fe de Moisés en Dios lo llevó a celebrar la Pascua, y por consiguiente gozó la protección de Dios para él y para su pueblo. Yo estoy enamorado del Señor. Bueno, el Señor me da mensajes así, yo digo, eso es Él. Eso es Él. No nos conformemos a este mundo y rechacemos el llamado de Dios. Seamos fuertes para no preferir la comodidad antes de preferir una vida obedecida con Cristo, o bendecida. Para lograr esas cosas se requiere una fe como la de Moisés. Y se requiere caminar por un desierto como el caminó Moisés. ¿Está creciendo usted en su fe o está retrocediendo en su fe? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Fue mejor de lo que yo pensaba, Señor. Tú me hablaste a mí y yo le hablé a tu congregación, Señor. Señor, permítenos no acostumbrarnos a la comodidad, Señor, y de esa manera a renegar tus llamados a hacer cualquier ministerio que tú nos quieras, que tú quieras que nosotros hagamos, Señor. Permite que nuestra fe en los próximos años se incremente y no que se disminuya. Y permite que a medida que nosotros vemos ese llamamiento que Pablo hablaba, a medida que nosotros vemos ese premio que Moisés hablaba, nuestra fe pueda crecer y crecer, Señor, para el beneficio de tu pueblo. Ayúdanos, Padre, protégenos y danos un día maravilloso los unos con los otros. Gracias, Señor, por tu amor, por tu protección, por tu palabra. En el nombre de tu Dios Jesús. Amén.